Entre las llamas se tomaba la decisión. Había que vulnerar lo vulnerable. Victoria se llamaba la ilusión de este pueblo, impregnado de esperanza. Y así en la madrugada del 30 de octubre, entre yuyo y maleza, florecían las banderas. Todas las cosas que hemos tenido aquí en nuestra población han sido el logro de nosotros mismos. Por eso se llama La Victoria, porque no la desalojaron. La mujer es la que cumplió el mejor papel, porque los varones, muchas mujeres se unieron solas con los niños, porque los varones no podían perder la pega. Ese tiempo era un tiempo de mucha pobreza. Estábamos en el tiempo de presidencia de Ibáñez y luego Alessandri. Había mucha hambruna, había déficit habitacional. Por esa razón la gente del Sanjón se organiza un año antes con los dirigentes de distintos lugares y con comités de allegados de distintas comunas también. El contexto es de mucha pobreza, o de otra manera podríamos decir de una pobreza muy extendida, sobre todo en todas las grandes ciudades latinoamericanas, y bueno, Santiago no escapaba de esa tendencia, digamos, ¿no? Yo pienso que por todo lo que uno veía aquí a esa edad, el agua, por ejemplo, ir a buscar el agua, la cosa de... Nos costó harto, no a mí, a mi hermano, sacar el yuyo, ¿no es cierto? Porque el yuyo seguía creciendo, entonces habían muchos bichos. Y todas esas eran dificultades, porque murieron muchos niños con eso. Y los incendios también que se hacían, porque teníamos que alumbrarnos con chonchones que hacían los viejos, o con velas que eran los pocos, porque las velas eran muy caras también. Porque vivíamos en un tiempo de carestía también. La Victoria tiene un alto porcentaje de participación de pobladores que venían del Sanjón de la Guada. El Sanjón de la Guada era el mayor cordón de miseria que rodeaba Santiago, en la zona sur, digamos. Empezaba en Vicuyamaquena, terminaba en General Velázquez. 5 kilómetros por 100 de ancho de pobreza. Unas 35.000 personas vivían en esa zona. La construcción ahí era la máxima precariedad. Esa en la época se conocía como poblaciones callampas, digamos, que era lo más pobre. La mayoría de la gente en esa época vivía en conventillos, en cités, y algunas casas particulares arrendaban piezas. El mismo caso mío, pues mi mamá arrendaba una pieza donde teníamos el trasero para cocinar, las camas para dormir, la mesa, todo se hacía ahí. Y se salía un patio para ahí estaba el baño. Y la gran mayoría de la gente vivía en esas condiciones. Entonces la vivienda era muy escasa. Por lo tanto, mucha gente empezó a organizarse y a formar los diferentes comités de la vivienda. Nosotros vivíamos muy cerca de San Juan de la Guada, vivíamos en Sierra Bella. Y en ese tiempo habían muchos incendios y iban a quemar a la gente porque eran callampas, pues las callampas nacían de la noche a la mañana, aparecían las rucas y entonces llegaban de repente a tirar cosas así y quemaban allá a la gente. El año 52, o sea, 5 años antes de la toma de la Victoria, se hizo el primer censo nacional de vivienda en Chile, que era estrictamente sobre vivienda. Y ese censo arrojó un déficit nacional del orden del 30% de vivienda. O sea, 1/3 de los chilenos no tenían vivienda adecuada donde vivir. Yo indagué en el censo tratando de especificar más en Santiago. El déficit en Santiago alcanzaba el 36%. O sea, de 1,5 millones de habitantes, medio millón vivían en las condiciones más precarias imaginables, digamos, de ese tiempo. Entonces, el contexto es muy complejo, muy apremiante, mucha pobreza. El tema de la Victoria no es que haya sido de un momento a otro. Esto se organizó y se pasó por todos los conductos regulares
antes de venir a la toma. Lo del Zanjón era insostenible, cada día llegaba más gente y era claro que había que buscar una solución. Y lo primero que conseguimos fue un compañero arquitecto que era funcionario de la Corby, nos pasó el levantamiento topográfico de una chacra que había adquirido la Corby con intenciones en algún momento de hacer un proyecto de vivienda. Se llamaba Chacra La Feria. Este terreno ya lo habían conversado con la municipalidad y con el gobierno de turno porque estaba en vista de los dirigentes para lograr tener la vivienda en este lugar. Pero como no hubo respuesta alguna, los dirigentes junto a todos los comités de allegado que venían de La Legua, venían del 5 de abril, de Población Navarrete y de una serie de lugares, deciden venir a la toma ese día 27, puesto que había tanta gente que no tenía vivienda porque el déficit habitacional era abrumante en ese momento. Lo que pasa es que las experiencias de tomas anteriores habían demostrado que las familias se instalaban en forma caótica, sin un trazado lógico, natural de un asentamiento con calles bien trazadas, lo cual dificultaba la lucha posterior por pelear por el agua, el alcantarillado, la luz, etc. Con ese plano nosotros empezamos a trazar una población ideal que iba a ser aquí. Calculamos junto con Juanito Costa, que era el dirigente principal de aquí de Zanjón, una cabida para 1.200 familias. ¿Qué detonó la toma? Fue el incendio que se produjo el 27 de octubre del 57 en el Zanjón de la Guada. Aunque este era un proceso que se estaba trabajando, ya dijeron no soportamos más y después del incendio decidieron venirse. Y se vinieron de madrugada, 3.000 familias aproximadamente. Generalmente íbamos al local de la finca y ahí jugábamos al ping-pong, algunas salas las ocupábamos también para hacer reuniones y en ese contexto conocí al compañero Rezamal y él me habló de esa toma de terreno. Entonces me dio a conocer que había una toma de terreno, pero no me dijo cuándo, ni dónde, ni a qué hora. Simplemente me dijo, yo te voy a avisar en el momento preciso, pero por ahora no te puedo decir nada. Y así, pues, llegó un momento en que me dijo, ya chica, porque a mí me decían todos chica, no sé por qué. Ya chica, me dijo, tal día nos vamos. Y así me integré yo a la toma. Y ocurrió que el día viernes, creo, 26 de octubre, se produjo una gigantesca incendio que arrasó con 200 viviendas nada menos de la orilla del Zanjón. Eso fue un viernes. El sábado en la mañana Juanito Costa nos llamó y me dijo, compañero, mañana domingo hay un cabildo en el mismo lugar donde había tenido lugar el incendio y queremos que los arquitectos y los médicos, también los compañeros de medicina estaban apoyando, estén presentes. Cuando terminó el acto, Juanito Costa se acercó a mí y me dijo, compañero, la toma va el martes a las 2 de la mañana y ustedes tienen que tener listo el plano. El movimiento poblador había aprendido que para tener éxito una toma debía reunir al menos 500 familias o más, porque eso hacía muy difícil la represión posterior y la expulsión. Y así fue, no sé bien cuántas, pero sé que eran más de 500 marchando en carretelas, en bicicletas, en camiones conseguidos, en carritos de mano, llevando todos
algo con que levantar un cobijo y una bandera chilena. Los papás que venían a la toma no lograron salir, porque fueron inmediatamente cercados por carabineros todos los que vinieron a la toma, cercados por Carlos Baldovino, cercado también por la línea férrea, por departamental y también por el sector de la Marina. La primera dificultad fueron esas, que no nos dejaban entrar y todo, y bueno, ahí lo primero que se formó fue un comando de pobladores, y en ese comando fue presidente el compañero Juan Costa, el compañero Plaza, el compañero Mayorinca, el compañero Guaniga, también participaba ahí la compañera María Solís, y bueno, ellos empezaron a delinear aquí cómo se iba a hacer, pero el problema es que estuvimos muchas veces con el miedo de que nos iban a sacar en cualquier momento. Y los papás y las mamás tomaron palos y qué sé yo, porque se suponía iba a haber una revuelta, pero las mamás tomaron los niños en brazos y se envolvieron con la bandera chilena y cantaron la canción nacional. Entonces eso evitó que hubiese agresión, que hubiese violencia de parte de los aparatos de seguridad, que en este caso los carabineros andaban en ese tiempo a caballo. Esa fue una de las grandes dificultades, y la otra dificultad grande fue la que sufrieron los papás que no pudieron salir a trabajar, porque inmediatamente fueron cercados. Después de los enfrentamientos que tuvimos con los pacos, en la misma noche y en la madrugada del día siguiente, después el gobierno ordenó cercar, un cerco riguroso, completo, por todos lados, no se podía entrar ni salir. Y ese cerco duró 15 días. A la noche siguiente ya había otras 500 familias, ya había más de 1000 en el terreno. Al día siguiente ya había 1800. Y Juanito Acosta llegaba cada rato, para que nosotros teníamos que modificar el plano. No fue nada solamente después la gente que llegó del San Juan de la Guada, porque después llegó gente de La Legua, gente de acá de Los Nogales también, llegaron de varias partes. Pero ya a los 5 días había 3.200 familias, y ahí los compañeros ordenaron parar seriamente, porque si no se iba a generar un conflicto grave. No podíamos, en la toma de la Victoria, resolver toda la demanda habitacional que había en Santiago. Y se pusieron firmes y se logró detener, pero terminamos con los sitios con 8x16. Fueron momentos dolorosos, fueron momentos complejos, de situaciones complicadas, pero inmediatamente se armó el Comité Central de Pobladores, que lo presidía Juan Costa. Y allí ese Comité Central de Pobladores tuvo 40 organizaciones trabajando. Logramos ir de a poco saliendo adelante, pero en ese momento inmediatamente empezar a organizarse, y las primeras necesidades que habían eran hacer los pozos sépticos para que la gente pudiera hacer sus necesidades. Eso fue lo primero que se empezó a organizar. Se tomaba el sitio y había que agarrar el chuzo, la pala y empezar a hacer los pozos. Así que además de tener la historia dentro suyo, tiene arte para... Tengo muchas cosas más hechas. Oye, para mostrarla. En la casa. ¿Ustedes llegaron en la toma, compañero? Claro. En un carretón así, dice, ¿no? En un carretón así entraba yo mis cosas para acá. Que las entrábamos por la línea. Por la línea, el sector que llegó, claro, pues este fue el sector que llegó por la línea. Ah, ustedes llegaron de acá abajo. Claro. ¿Del sector Los Nogales? Yo vengo de allá de Barranca. De Pudahuel. Claro, en esos años en Claro. Barranca yo arrendaba. Claro, y cuando claro. supe de esto,
Llegué aquí donde una hermana y la hermana me ayudó. Mire qué bueno. ¿Y usted es de los que hacían eso a los pacos entonces? Pero que teníamos que hacer eso, porque de otra forma no pasábamos. ¿Ah? Entonces, con 2 carretones, uno entraba por este lado, venían los pacos acá y lo atajaban. Allá se metía el otro. Justo. Claro, iban a atajar al otro, entonces pasaba uno. ¿Está, Y se ha conseguido las cosas. hasta que los metimos para acá. está arrepentido de haberse venido? Nunca, jamás. Y un par de años después la Victoria tenía cerca de 18.000 habitantes, o sea, por lo tanto es una población que crece muy rápido, que se articula muy rápido. Por esa razón es que la toma triunfa, porque no se aceptó ninguna cosa que no correspondiera. Había comité de la alimentación, comité de loteo, comité de control, comité del almuerzo, comité de la colecta, en fin. 40 comisiones trabajaron junto al presidente de aquella época del Comité Central de Pobladores. Por eso se llama La Victoria, porque no la desalojaron. Otra de los grandes logros fue empezar la urbanización de a poquito. Aquí se hizo un loteo, un plano, que les decía que aparece aquí en el libro, con los primeros indicios de cómo podíamos proyectar la toma. Cuando empezaron nos mandaban para allá, nos mandaban para acá, porque estaban regularizando los sitios. Entonces, y de repente nos mandaban al comité central, que le decían que estaba como ahí entre Ranquil y ahí tu calle para allá, al lado de allá, entre 30 de octubre y Ramona Parra. ¿Ah? Entonces, ahí había como un local muy grande, entonces ahí llegaba toda la organización. Aquí en este sector había un compañero que era eléctrico, sabía todo lo que era electricidad. Entonces él, que nos juntábamos aquí porque en todas las esquinas se hacían fogatas porque se hacía guardia. Entonces en todas las cuadras había fogatas y daba la oportunidad de que la gente conversara. Nos hicieron más amigos y todo fue así, de a poco, nada fue, no todas las cuadras empezaron igual, fue todo de a poco. Y después a medida que la gente pudo empezar a entrar también se pudieron hacer otras cosas. Se empezó a hacer, en todas las cuadras habían bailes de amanecía, se empezó a juntar plata para comprar la aportación, los palos, así fue de a poco. Pero con altos sacrificios, sí. El papá de la Ana vivía allá en la calle, estaba en cualquier calle arreglando. Y este es el Muñoz. Muñoz. Mi hijo estaba chiquitito y fue Alejandro que... Este es el marido de la Verónica. Claro. Darío se llama. Darío. Ese es mi papá. Estaba joven mi papá de él. Todos los que contamos nosotros registros mucho. Saludamos a los 9 años. Aquí las mujeres cumplieron la misma función e incluso más allá, porque no vinieron a hacer el rol histórico por el cual nos quieren encasillar, pues, sino que de acuerdo con la situación que estaban viviendo, vinieron a trabajar en conjunto con los compañeros. Hubieron muchas dirigentes de aquella época, como Luzmira Betancourt, como la María Agnés, la compañera Luzmira, y otras que encabezaron, la señora de Juan Costa, que ella organizaba a las mujeres. La mujer es la que cumplió el mejor papel porque los varones, muchas mujeres se vinieron solas con los niños porque los varones no podían perder la pega. Aparte que la situación era tan precaria que nadie se podía dar el lujo de perder su trabajo. Entonces las que apuntalaron aquí fueron las mujeres, muchas mujeres, los niños. Aquí se murieron varias guaguas, al principio porque el calor era insoportable, no había agua, y empezaron las pestes. Todas las cosas que hemos tenido aquí en nuestra población han sido el logro de nosotros mismos. Por ejemplo, la luz, el agua, la pavimentación, todo ha sido por logro, entonces nos vamos organizando por cuadra, pues el delegado de cuadra, entonces el comité, por ejemplo, antes teníamos el comando de pobladores, ahora tenemos una junta de vecinos, pero siempre ha habido una
una parte que así que embarca toda la población, pero por cuadra tiene que haber un representante o dos, pues. Entonces ahí se organiza uno, como también para los aniversarios, para todas las cosas importantes. Vemos que las mujeres, que en alguna etapa constituyen el movimiento, por ejemplo los 30-40, el movimiento sufragista que busca el derecho a voto, después parece, como dice una de sus mayores intelectuales, Julieta Kirchhoff, en los años 50 y 60, habría una especie de silencio feminista. Pero hoy día hay muchos estudios feministas que van mostrando que ese silencio es relativo, o sea que las mujeres también están crecientemente alcanzando mayores niveles de participación, y en el caso del movimiento poblacional probablemente es paradigmático, porque es el caso de un movimiento donde hay mayor participación de mujeres. Las mujeres en unos centros, no eran centros de madres, sino que eran agrupaciones donde se juntaban las mujeres a hacer ropa para el día, para la Navidad, hacían un censo, controlaban a los niños y hacían muchas cosas que tenían que ver con el tema de moda, de tejido. Ya en la juventud uno se organizaba. Nosotros aquí hemos tenido harta suerte en esta cuadra. Tú sabes que esta cuadra siempre ha sido bien organizada. Entonces, de bien cabra, nosotros nos organizábamos aquí con la gente, por ejemplo, para el 30 de octubre. ¿Ah? Aquí se cerraba la calle y se hacían bailes, porque al principio eran los bloques. ¿Ah? No era la calle, no era organización de cuadra, sino que del bloque. El bloque se comprendía que, por ejemplo, este lado con los pies. Claro, entonces este era el bloque Caupolicán, el de al frente era la Guacolda. Y así todos tenían un nombre. Y después que vino la urbanización, ya nos empezamos a organizar por cuadra. ¿Ah? La cuadra ya mirándonos las caras. Los bloques tienen que ver con el tema del alumbrado. Un bloque eran 3 cuadras a la redonda. Y yo siempre me preguntaba a mi papá, ¿pero por qué bloque? Claro, porque el alumbrado no era como ahora, po. Tenía una cosa así. Entonces obligadamente tenías que tomar esto y la cuadra de atrás. Por eso era un bloque. Y aquí había muchos dirigentes de bloque, po. El primer problema de fondo es que los sitios que se tomaron, se estimaba que, de acuerdo al plan original de la Corvi, porque era una zona que estaba intervenida por la Corvi, que podría albergar unas 2.000 familias. En La Victoria muy pronto se vio que las familias sumaban 3.000. Por lo tanto, los sitios que habían sido pensados originalmente con cierto metraje hubo que reducirlos. Y reducir sitios, e incluso reducir algunas áreas que se habían estimado que podían ser áreas verdes, un parque, una plaza, en fin, y ocuparlo, porque la urgencia de vivienda era mayor. Reconozco que nos dolió un poco porque tuvimos que sacrificar el parque, logramos de mantener el terreno para la escuela, los parvularios se fueron al diablo, hubo unas discusiones sobre la iglesia y templos, porque también estaban los protestantes, los metodistas pidiendo su lugar. Y me acuerdo que había compañeros en las reuniones, porque rápidamente se creó un comité constituido por un delegado por cada manzana y los compañeros que lo dirigían. Entonces había compañeros que reclamaban que por qué nosotros habíamos dejado un terreno grande para la iglesia. Afortunadamente, pues, caramba, el rol que jugó después con Pierre Dubois y André Yarlán, ¿no? Pero había compañeros un poco sectarios que decían, no, pues démosle 2 sitios máximos, lo que era imposible construir un templo. Con los protestantes metodistas, ahí nos pusimos más firmes, quedaron con un sitio nada más, pero la iglesia católica no. Y entonces
esas discusiones tuvimos al comienzo. El parque se fue al diablo, pero se dio cabida para las 3.200 familias que forman hoy el campamento La Victoria. Hay un relato famoso de Guillermina Farías, que yo entiendo que ya debe haber fallecido, que escribió en un libro que se publicó en los años 80, Constructores de Ciudad creo que se llama. Ella cuenta ahí de que conseguían paja en el club hípico, barro en otro sitio, entre los hombres, las mujeres traían la paja, los hombres mezclaban el barro, los maestros lo sellaban, en fin, y se iba construyendo la escuela, digamos. Fíjate que yo creo que si nosotros tenemos que rescatar cosas que desde aquella época, es la inteligencia con que los viejos instalaron aquí la toma. Todas las cosas las revisaron, todas las cosas las estudiaron, fueron estratégicos, ocuparon los espacios como correspondía y nada fue al azar. Pensando en la escuela, por ejemplo, apenas se fue la toma, dejaron el lugar para la escuela, dejaron el lugar para la tenencia. La Victoria se inscribe en un ciclo político que abrió una etapa de movilización de los pobladores que se prolonga hasta el golpe, digamos. Es decir, en el fondo, la mayor movilización de pobladores en Santiago y en Chile se va a producir entre el 57 y el 73. Y en este sentido, la Victoria es un hito que marca una etapa nueva. Nosotros fuimos precursores de varias organizaciones que tenían que ver con la vivienda, de hecho, la Juan Francisco Fresno, la Laura Rosa Méndez, todas aquellas recibieron asesoramiento de acá de La Victoria porque nosotros teníamos herramientas que le podían servir a estos nuevos dirigentes y comités que estaban sin vivienda para ir soslayando, subsanando los errores que a lo mejor nosotros pudimos haber cometido en ese momento, y por eso hacíamos grandes concentraciones donde íbamos a entregar orientaciones, a empoderarlos con las herramientas que necesitaban los compañeros. Simbólicamente lo que los pobladores de la Victoria le dijeron al Estado: si usted no construye las poblaciones, las construimos nosotros. Porque efectivamente la Victoria no contó con ningún apoyo para construirse como población. La hicieron a pulso y con los recursos que tenían los propios pobladores. Y por lo tanto le demostraron al Estado de que si él no invertía y no tenía política de vivienda, los propios pobladores iban a generar su política de vivienda. Sincrónico. Hay una nueva toma en el 61 en Santa Adriana, pero después a fines de los 60, entre el 67 y el 73, se producen, yo estimo que sobre 500 tomas en Chile. O sea, por lo tanto, incluso hay muchos estudios que muestran que uno de los sectores más movilizados en la etapa previa a la elección de Allende son los pobladores. Más que la clase obrera y los sindicatos, los pobladores ya con cierta tradición estaban instalados como uno de los movimientos sociales con mayor capacidad de acción y de intervención en la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, la Victoria, en rigor, uno podría decir, no es la primera toma, pero es la toma más significativa. Y por otro lado, es la toma que abre, como digo, un ciclo de movilizaciones que del 57 al 73, 16 años, que prácticamente transformaron la ciudad de Santiago. Fue uno de los eslabones importantes que tuvo el programa de Salvador Allende, el tema de la vivienda. Era dignificar la vida de los pobladores, dignificar la vida del obrero. Y él decía, el solo hecho de no tener vivienda te daba posibilidades a ti de ser acreedor de la vivienda, una vivienda digna, y también
instalado ahí en el programa que la vivienda era un derecho universal imprescindible. O sea, aquella familia que no tenía vivienda estaban transgrediendo los derechos fundamentales, que era tener vivienda donde criar y cobijar la familia. Sí, y Allende hizo muchas cosas en los tiempos de la Unidad Popular con el tema de la vivienda. De hecho, construyeron. El programa contemplaba comprar terreno, que es una cuestión que hoy día el Estado no tiene. Aquí hubo una juventud muy buena. En la Unidad Popular hubieron altos centros de madres. Tanto así que a veces gente que pasa muy desapercibida. Por ejemplo, aquí en La Victoria hubieron muchos centros de madres, más de 12. Siempre trabajamos en equipo. Aquí hubo una organización, la orgánica de las mujeres del partido, y nosotros quisimos trabajar más amplio con la gente. Y nos enteramos de que había una persona que era presidenta de un centro de madres. Y esa persona era la Marina Sánchez, que yo pienso que a ella hay que rendirle un tributo, porque ella fue presidenta de un centro de madres. Nos contactamos con ella y ella participó dentro de nuestra organización, que era comunista toda, ella como cristiana, porque en su casa se reunían los curas, se hacían reuniones también. Fue una compañera pero muy solidaria y trabajó codo a codo con nosotros. Y gracias a ella nosotros pudimos formar la agrupación de Centro de Madres. Y eso a ella nunca se le ha reconocido. Y es momento que ojalá que esto sirva para que ella tenga un reconocimiento. Yo era estudiante, mi papá trabajaba en la caja de compensación de la construcción y yo por primera vez en mi vida tuve zapatos nuevos. En la empresa le regalaban a nosotros, a los hijos, 2 pares de zapatos, uno para el invierno y otro para el verano. Fue como simpático porque como que teníamos esa libertad de andar por todos lados, de expresarnos, de decir las cosas y de valorar bien todo lo que teníamos. En ese tiempo de la Unidad Popular, por ejemplo, nosotros como Juventudes Comunistas, nosotros nos mandaban en el verano, en el invierno nos mandaban aparte a ayudar, o sea, a hacer trabajo voluntario. Y nosotros todos éramos felices, contentos, porque era como una fiesta. Teníamos la leche que llegaba a tu casa, tuvimos vacaciones, le daban bonos a los papás por cada niño estudiando. En el tiempo de la Unidad Popular también, en todas las calles se celebraba el escenario, el aniversario. Cada una de nosotros fue reina, cada una de nosotras fue actriz o participó de algún número artístico en el escenario de la cuadra. Entonces tengo recuerdos muy, muy lindos de aquella época.